una cuestión, Marta Olivia, él ya no, esto ya es irrevocable, ¿verdad? Él ya no puede impugnar y entonces ya se tiene que nombrar a la o el sustituto. Adelante, Marta Olivia. Sí, es la máxima instancia en cuestiones electorales, así que no hay marcha atrás, es o es, por eso es histórico, o sea, es histórico, pero también, o sea, es vergonzoso. Es un capítulo de la historia de nuestro país donde se atropellan todas las leyes, todas las formas y donde se protege con el poder del dinero a un siendo gobernador y luego un exgobernador. Que no se nos olvide que fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tardaron más de un año y medio en determinar si tenía fuero o no, y que ahí quien lo dijo fue el ministro González Alcántara Carrancá, que hay que recordar también, este señor era uno de sus sobrinos, estaba en la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, a mí me parece que ese caso es como lo más sucio, absurdo e ilegal que podría describir la corrupción en el sistema del Poder Judicial y cómo el poder corruptor de un personaje que llega con fuertes acusaciones de nexos con el crimen organizado. Él fue alcalde del 2005 al 2007 de Ciudad Reynosa, la ciudad más importante del estado electoralmente y poblacionalmente hablando. Él llega con acusaciones de un testigo protegido en los Estados Unidos de que su campaña había sido financiada por el cártel del Golfo. Y ahí empezó toda su trayectoria. En el Senado después fue diputado federal, fue diputado local, donde tuvo más de 60% de inasistencias como legislador, porque lo que le interesaba, o sea, el beneficio común, la sociedad, no jamás fueron parte de sus prioridades. Pero además sigue su carrera delictiva. Se compra en el 2016, cuando era candidato a gobernador, la portada del periódico Le Reforma le ventanea que se compró un departamento en 14 millones de pesos. Ni siquiera en toda su vida política, sin gastar ni para un solo boleto del metro, no le alcanzaría. Pero no solo eso, sino que después hizo una transacción ahí muy extraña, donde se involucra a gente que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa. O sea, lo grave del asunto son todos los nexos: cártel del Golfo, cártel de Sinaloa, tráfico de influencias. Cuando era en el Senado, pedía apoyos para el rancho de su papá, que su papá jamás en la vida tuvo más de 2 hectáreas y después se convirtió en un próspero ganadero y después le hizo un reconocimiento como al mejor ganadero del estado. O sea, cosas tan absurdas. ¿Qué significa todo esto de Cabeza de Vaca? Pues el fin de una era, el fin de una era. Su hermano, el senador con licencia, Ismael García Cabeza de Vaca, pide licencia porque quiere seguir conservando la inmunidad. Entonces, ahora está inscrito como diputado plurinominal por Tamaulipas, es decir, ahí sigue. Su exsecretario general de gobierno sigue también ahora en las listas plurinominales, es decir, se están tratando de agarrar de donde sea para que no los detengan, para que no los investiguen. Y bueno, lo más reciente que nosotros logramos documentar es cómo otro factor importante, el huachicoleo. Un personaje llamado el Rey de Huachicol, Sergio Carmona Angulo, asesinado en noviembre del 2021, pues fue el principal financiador de la campaña a la gubernatura de Francisco García Cabeza de Vaca. Y este personaje recibió contratos de más de 750 millones de pesos de su gobierno en empresas, por ejemplo, en el sector salud, para el mantenimiento de 12 unidades médicas, por ejemplo. Él contrató una de las empresas de los Carmona que arreglaban refrigeradores. Así. Entonces, cuando se habla, no firmó el INSABI, hicieron una serie de corruptelas tremendas en la Secretaría de Salud, hizo 3 hospitales durante el COVID, hospitales que nadie ve, y fueron sumas millonarias que fueron aprobadas por el Congreso del PAN. Pero, ¿qué sigue?
¿Qué Ujú. sigue ahora? Primero, reemplazar su candidatura. ¿Qué es lo que se observa? Se mina su grupo político. Sin embargo, es complicado todavía el tránsito porque el Congreso local está dividido todavía. Esta 65 legislatura no ha podido romper todos los candados que le puso, porque no tienen mayoría, no tienen las dos terceras partes, porque está bien dividido el voto. Entonces, el PRI ha servido de palero del PAN y también se ha vendido en algunas ocasiones. Hay un diputado de Movimiento Ciudadano que ha apoyado más a la cuarta T, pero no se avanza, no se avanza. Dejó candados tales que, por ejemplo, una reforma o cambiar o hacer reformas en el Estado implicaba no solo la votación de las dos terceras partes en el Congreso del Estado, sino que también se tenía que consultar a los 43 cabildos. Es decir, el cabildo de San Nicolás, que tiene el municipio 2,000 personas, valía lo mismo que 850,000 personas de Reynosa. Así de absurdo es. Y actualmente el Poder Judicial es el último reducto que tiene el cabecismo. Está lleno de magistrados, de exfuncionarios y son los mismos que siguen trabando el camino a la justicia de los tamaulipecos. En la Fiscalía General de Justicia está otro cabecista, Irving Barrios Mojica, de la Escuela de García Luna, de esta escuela de los montajes. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, ahorita mismo anotaba, por qué además de lo que pudiera pensarse que son juicios de valor, la gran estela de complicidades con el crimen organizado que tuvo Cabeza de Vaca en su sexenio? Recordemos cómo masacraron el 19 de junio del 2021, el Día del Padre, a 18 personas en Reynosa solamente porque los cárteles salieron a la calle. Igual mataron a un taquero, que a un ciclista, que a una señora que iba pasando por ahí, sin que nunca haya su gobierno pedido disculpas, haya investigado, haya resuelto, no hizo absolutamente nada. Él utilizó durante todo ese tiempo al Grupo Operativo Especial, a los GOPES, como su propio cártel y como cobrador de cuotas y plazas. La otra es la masacre de Camargo en febrero del 2021, donde fueron asesinadas y calcinadas 19 personas, de las cuales 17 eran guatemaltecas. Tenemos las ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, en Valle de Anáhuac, y también en Río Bravo, el asesinato con 242 impactos de bala a un joven ingeniero de 23 años, a Daniel Ortiz Martínez, y en todos se repite el mismo esquema: las policías cuidando las plazas y creyendo que los demás iban a atacar. Entonces, esa es la estela cuando se habla de seguridad, cuando lo quería nombrar coordinador de seguridad, pues en Tamaulipas nos espantábamos porque decíamos, él vendió la idea de que era el gobernador de la seguridad cuando sus policías ocupaban los primeros lugares en abusos policíacos, cuando en su sexenio fue Tamaulipas el segundo lugar en desapariciones y en fosas clandestinas. Entonces, esto es de lo poco que se habla porque la mayoría de las empresas de comunicación tradicionales y todo esto les vendió pues con muchos dineros y con muchos ceros, por supuesto, el tema de la seguridad. Así que a nosotros nos parece que esta caída, esto puede ser ya la caída del cabecismo y ahora sí, para que se pongan las pilas los jueces, para que haya un mensaje claro de justicia. Y bueno, estos son ahora sí que nada más los casos que recuerda uno. Hay muchísimos más. Rápidamente recuerdo cuando quiso apropiarse de 42 hectáreas de la playa en la pesca en Soto La Marina y donde se le creó un alias, creó con sus cómplices un alias para apropiarse de todos esos terrenos, pero la comunidad se armó, denunció y fuimos a la mañanera y fue de esta manera que se detuvo. Es decir, es no solamente en el ámbito judicial o en el ámbito policíaco y de crimen organizado, sino que en todo se apropió de 10 ranchos en Soto La Marina. Sus propiedades suman casi 1,000 millones de pesos. Es
de verdad escandaloso. Ahora le toca a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía General de la República documentar y pues dejar de proteger a un personaje tan negro, tan oscuro para la historia de Tamaulipas.